Quiero también aprovechar para saludar a Maricruz y Javi y, bueno, a su hija, porque la verdad es que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, salvo el entierro de Juan. Ha sido un momento propicio para ello. Y también a todos los demás, hay algunos que conozco y muchos no los conozco, muchos supongo que no sonará mi cara. Solía venir más veces a predicar, pero últimamente estaba un poco remolón para venir aquí. Creo que estáis teniendo una serie de predicaciones sobre encuentros con Jesús, de personas que se encontraron con Jesús. Y a mí me han encargado hoy hablar del encuentro de Jesús con Nicodemo, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 al 15, que Ramón iba a leer en euskera, si no me equivoco. Ya, oso ondo, eskerrik asko. Podéis seguir en vuestras Biblias, ¿vale? Cada uno coge su Biblia y puede coger el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1. Nikodemo zeritzan gizon batek, fariseuen taldekoa eta juduen buruetako bera. Gauez Jesusen gana etorri eta esan zion. Maixu, ziur gaude jainkoak guri irakasteko bidali zaituena, inork ez baitzake eginzuk egiten dituzun mirarizko seinaleak. Jainkoa berekin ez badu. Jesusek erantzun zion, bene-benetan diotsuet, ezin du inork jainkoaren erreinua ikusi berriro jaiotzen ez bada. Sigamos leyendo en nuestras Biblias. Nikodemok galdetu, nola jaio daiteke norbait jadanik zaharra izanik? Sarrote daiteke amaren sabelean eta berriro jaio? Jesusek erantzun, bene-benetan diotsuet, ezin izango da inor jainkoaren erreinuan sartu, uretik eta espiritutik jaiotzen ez bada. Gizakian gandik, berez jaioa gizakia da, espiritutik jaioa espiritua. Y sigue diciendo, vamos a ir al versículo 13, si os parece, que dice, ez da inor zerura igo, zerutik jetxi zena baizik, gizonaren semea, eta Moisesek basamortuan brontzezko sugea hagan jaso zuen bezala, alaxe izan behar du jasoa gizonaren semea. Harengan sinisten duten guztiek betiko bizia izan dezaten. Amén. Eskerrik asko, Ramón. Bueno, pues lo leemos ahora en castellano, Juan 3, desde el versículo 1, y dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, queremos darte gracias por este pasaje de la Escritura en el que
a través de ese diálogo con Nicodemo, Señor, nos transmites verdades fundamentales para nuestra fe. Te pedimos que nos ayudes a entender el pasaje, las preguntas de Nicodemo y también que podamos ver en nuestro interior reflejadas esas preguntas en nuestra forma de pensar y de vivir. Que podamos resolver las dudas y que, Señor, te podamos a ti dar gloria y honra en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en este encuentro con Nicodemo, fijaos que hay varios elementos que tenemos que analizar con detenimiento. El primero es esos tres versículos en los que comienza diciendo, de cierto te digo. Cuando, incluso en castellano creo que en euskera también, cuando repetimos una palabra, lo que estamos haciendo es potenciar esa palabra, hacer un superlativo de esa palabra. Cuando yo digo que algo es grande, 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 estoy repitiendo 3 veces la palabra grande y entendéis claramente que es mucho más grande de lo que cabía esperar. Bueno, pues cuando Jesús dice de cierto te digo, es una construcción hebrea en la que se refuerza de la misma manera que os he explicado en castellano ese significado. Por lo tanto, le está diciendo, es muy cierto, es muy importante que te des cuenta de que esto es la verdad. Y ahí tenemos 3 elementos que nos enmarcan 3 verdades que son las que quiere Jesús destacar a Nicodemo. Viendo eso en el primer lugar. Y segundo, el uso del singular y del plural en los diálogos. Porque cuando habla a Nicodemo, le habla de tú. De cierto te digo, dice las 3 veces. Pero en el resto del pasaje dice, por ejemplo, en el versículo 2, cuando está hablando Nicodemo a Jesús, le dice, sabemos que has venido de Dios. ¿A quién se está refiriendo? ¿A él y a quién más? Está hablando de un plural. Es probable que, además de Nicodemo, hubiera más personas importantes y relevantes que también tenían la misma preocupación que Nicodemo. Y Jesús también le responde en otro pasaje, un poco más adelante, en plural. En el versículo 12 dice, si os he dicho estas cosas, este es un plural, está hablando a varios, ¿no? Pero sin embargo está hablando solo con Nicodemo. Y no creéis, de alguna manera está respondiendo a ese grupo de personas que no está presente, pero que están representados por Nicodemo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Estos 2 elementos, el uso del plural y singular y la expresión de cierto te digo. Y el texto nos introduce a Nicodemo y le define de la siguiente manera, que es fariseo, rico, maestro de Israel y miembro del Sanedrín. Algunos lo sabré y otros no. El Sanedrín es el tribunal judío que juzgaba todos los aspectos de la vida de la comunidad judía en aquella época. No había separación como hay hoy en día entre lo civil y lo religioso. Era un único tribunal que juzgaba. Solo tenía una limitación. Cuando el juicio tenía como consecuencia una pena de muerte, tenía que ser el gobernador romano el que autorizara esa pena de muerte, como sabéis por los relatos de la muerte de Jesús. Pero todo el resto de las actividades las decidía el Sanedrín. El Sanedrín era el conjunto de los más sabios, los más conocedores y también los que más poder tenían en Jerusalén y en Israel. Recordad que también cuando Pablo va a perseguir cristianos a Damasco, pide autorización al Sanedrín para que le sea dado un poder para poder ir a Damasco a perseguir judíos. Incluso fuera del territorio de Israel tenía poder este tribunal. Estamos en el capítulo 3 de Juan, o sea que muchas cosas no ha contado Juan de Jesús, pero si dais un vistazo así desde el principio, vemos cómo Jesús es bautizado por Juan, cómo elige sus primeros discípulos, los primeros, no todos, y también después cómo empieza a hacer milagros, o como dice Juan en su evangelio, señales en las bodas de Caná. Hasta ahí solamente estas cositas han ocurrido y por lo tanto Nicodemo no tiene mucho conocimiento de Jesús y sin embargo ese conocimiento que tienen ya le está preocupando. Bueno, le está preocupando a él
y a todos los miembros del Sanedrín y esa secta de los fariseos que era tan dominante en el país entonces. Y bueno, vamos a hacer un experimento. Sabéis que tengo 10 dedos, ¿verdad? Vale, pues... Todos tenemos 10. Bueno, hay personas que tienen alguno más, pero bueno, es una situación anómala. Pero, ¿y qué pasa si los contamos de otra manera? Porque nosotros lo contamos así uno detrás de otro, ¿no? Pero si los contamos así, 1, 2, bueno, dejo esos 3 para después, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué pasó? ¿Tengo 11 o tengo 10? Tengo 10, pero he contado 11, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Alguien ha visto el truco? Alguno lo habrá visto. Pero bueno, el que haya visto se pierde la emoción. Los que no habíais visto el truco, os habéis dado cuenta de que tenéis la certeza de que tengo 10 dedos y sin embargo he presentado una prueba, vamos a decir prueba, de que tengo 11, ¿no? Al contarlos. Pues esa es la sensación que tenía Nicodemo ante Jesús. Él sabía que su fe, su religión, el judaísmo, era la verdad. Y sin embargo, las señales que hace Jesús no le cuadran con su verdad. Y por eso va donde Jesús a tratar de que Jesús le explique de manera que se integre lo que hace Jesús en su religión. Eso es lo que pretende Nicodemo con esa visita. Claro, lo hace de noche porque un miembro del Sanedrín no puede arriesgarse a ser visto en presencia de Jesús un día normal, porque además recordad que Jesús iba siempre rodeado de una multitud enorme. Así que recurre a este truco, a este argumento, a esta idea para poder encontrarse con Jesús sin que nadie le interrumpa y además para que nadie le vea. Y entonces, como os digo, esa es la sensación que tenía Nicodemo. No puede ser, algo no entiendo, algo no está funcionando aquí. Porque como dice ahí en el texto, nadie puede hacer las señales que hace si no ha venido del cielo, si no viene de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Eso es lo que dice Nicodemo. Y fijaos que lo usa en plural. O sea que él y alguien más tenían la misma duda. Solo que ese ni siquiera se atrevió a ir de noche donde Jesús. Por lo tanto, está presentando a Jesús un acertijo, un despéjame esta duda porque es que yo no lo entiendo. ¿Os suena? ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación? Bueno, pues Nicodemo la tenía. Y fijaos que era, como dice el texto, maestro de Israel, rico y miembro de Sanedrín. Una persona muy importante que tenía que haber entendido eso que decía Jesús. Y entonces, para resolver ese problema, pues Jesús le da 3 pasos o 3 ideas para que él entienda. La primera es, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces, bueno, los fariseos tenían una costumbre fea, y era coger los textos que hablaban en general y ponerlos en listas. Es decir, santificarás las fiestas, ¿no? Eso es una cosa que tenían que hacer los judíos y también nosotros. Bueno, pues ellos habían llegado a una serie de cosas que podían hacer en la fiesta y que no podían hacer en la fiesta. Podemos caminar, por poner un ejemplo, no sé exactamente, pero podemos caminar 600 metros. Podemos cargar con no más de 200 gramos. O sea, una serie de cosas, de manera que ellos interpretaban que esa era la forma de santificar el sábado, la fiesta judía por excelencia. Entonces, claro, cuando Jesús le dice que te es necesario nacer de nuevo, pues le hace la pregunta obvia para un judío que piensa de esa manera. ¿Que yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre, siendo ya viejo? Claro, Jesús, como todos los de su época y generación, utilizaban un lenguaje muy lleno de figuras. Hoy solemos hablar con sinónimos, con ilustraciones, y todos nos entendemos porque en nuestra cultura la entendemos, ¿no? Pues entonces, en la cultura de Jesús, Nicodemo le tenía que haber entendido que estaba hablando de algo muy importante que tenía que cambiar en su interior, que es casi como nacer de nuevo.
Cuando tienes un problema en la calle y te cae un tiesto así a 10 centímetros de la cabeza, a que le decimos, has nacido de nuevo, pero no has nacido de nuevo. Estamos diciendo que has pasado por una circunstancia tan grave, en ese caso, tan grave que es como si hubieras nacido de nuevo. Estamos acostumbrados a usar ese lenguaje y los judíos de la época mucho más que nosotros, porque el lenguaje oriental, el lenguaje de los países de ese entorno estaban muy acostumbrados a usar ese lenguaje figurado. Entonces, por eso Jesús le dice, o empieza esa frase diciendo, de cierto te digo. Claro, ante el primer fracaso de usar un lenguaje figurado, hay que explicarle a Nicodemo con un poco más de claridad para que lo entienda. Si el nacer de nuevo no lo has entendido, vamos a ir un paso más. Y entonces el segundo paso es, te es necesario nacer de agua y de espíritu. Versículos 5 al 10. Ya le está especificando más, nacer de agua y de espíritu. Entonces ya no es de madre, ¿no? Estás naciendo de agua y de espíritu. Y ya eso creo que Nicodemo lo entiende un poco más. Aunque la verdad es que la expresión de agua hoy en día no la entendemos, porque no estamos en la cultura del primer siglo. Y no se ha transmitido hasta nuestros días lo que significa o lo que significó para Nicodemo nacer de agua. De tu interior nacerán ríos de agua viva, dice Jesús en otros momentos, ¿no? Es decir, cuando tú te conviertes, de tu interior salen ríos de agua viva. Es decir, te has convertido en agua viva, eres agua, has nacido de agua, es una interpretación. También podía ser el bautismo, pero tened en cuenta que hasta ahora Nicodemo no tiene ni idea de lo que es el bautismo, solo el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, que se bautizó Jesús también en el Jordán. Pero ese bautismo no era un bautismo de conversión, no era una muestra pública de que somos cristianos como hacemos hoy en día, sino era el bautismo de Juan. No es probable que sea el significado ese el que quiso dar Jesús a Nicodemo. Pero bueno, dejando eso, lo más importante es que es necesario nacer del Espíritu con mayúsculas. Te es necesario nacer de agua y del Espíritu. ¿Por qué es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué? De otra manera, ¿por qué es necesario nacer del Espíritu para ser cristiano de verdad? Porque solo el Espíritu en nuestro interior va a cambiar lo que somos. Va a cambiarnos de tal manera que es como si hubiéramos nacido de nuevo. Va a cambiar nuestra perspectiva del mundo en el que estamos, va a cambiar nuestra forma de interactuar con él y va a cambiar nuestros deseos de futuro, lo que queremos hacer en este mundo. ¿Qué sentido tiene nuestra vida hoy y qué sentido tenía nuestra vida antes de conocer a Jesús? Eso es completamente diferente, tan diferente que es como si hubiéramos nacido de nuevo del Espíritu, que es el que produce eso en nosotros. Es el Espíritu el que produce el cambio, es el Espíritu el que produce nuestros nuevos deseos, es el Espíritu dentro del creyente para siempre el que nos va a guiar en nuestra vida durante toda nuestra existencia hasta la eternidad. Es verdad que aunque el Espíritu esté dentro de nosotros, le podemos tener adormecido, porque en el momento en el que pecamos, porque también en la Biblia nos dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿no? Pecamos, pues cada vez que pecamos estamos de alguna manera entristeciendo al Espíritu que está dentro de nosotros y alejándole un poco, o alejándonos nosotros de él, aunque él sigue dentro de nosotros, estamos acallando su voz, estamos reduciendo el sonido de la voz del Espíritu con ruidos en nuestra vida que produce el pecado. Pero el Espíritu sigue estando ahí. No nos va a dejar tranquilos siempre y cuando nosotros nos dejemos influir por el Espíritu. Así que esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha visto el Espíritu Santo dentro de él? No, yo no. No, nadie lo ve porque es Espíritu. Es Espíritu Santo. Eso es un espíritu, y como todos los espíritus es invisible. Pero sí podemos ver su efecto en nosotros. Cuando conoces a una persona antes de convertirse y después de convertirse, siempre hay algo que dices, esto es extraordinario, esto no lo hacía antes, esto no cantaba como antes, no sé, igual.
por poner un ejemplo difícil, porque ya sabéis que el grupo de alabanza hay que cuidarlo. Lo habéis hecho muy bien, chicas, hay que darle ánimo, hay que daros ánimo, hay que insistir, nunca se hacen las cosas bien a la primera vez, así que si habéis visto fallos, que no lo sé, yo no, porque mi oreja no me permite distinguir la finura de la música, pero no os preocupéis, hay que insistir y al final todo funciona. Nadie ha aprendido, o sea, nadie ha cantado de modo natural, nadie ha tocado la guitarra de modo natural, si no ha practicado lo suficiente. Nadie ha nacido sabiendo. Eso es, pero es que además nadie ha sabido música, nadie ha sabido cantando, nadie lo perfecciona con el tiempo. Así que ánimo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo también en nosotros, nos va perfeccionando en nuestra vida, vamos cada vez siendo mejores. Y eso es lo que se percibe del Espíritu Santo. Por eso Jesús le da ese ejemplo del viento. ¿Sabéis que espíritu en el idioma original en hebreo significa viento también? O sea que es la misma palabra. Por lo tanto hace un juego de palabras entre el viento y el espíritu y dice, el viento no lo puedes ver. El viento silba por donde quiere, ¿no? Pero el silbido del viento en realidad no es el viento, no es algo propio del viento, sino el proceso por el cual cuando el viento pasa alrededor de una esquina afilada, etc., produce ese silbido. Pero no es el viento. Y por lo tanto, el viento no se percibe de ningún modo, se perciben los efectos del viento. Y como le está hablando del viento y del espíritu a la vez, porque es la misma palabra en hebreo, pues también para nosotros tenemos que traducirlo de esa manera. El espíritu no se ve, pero se ve sus efectos en el mundo en el que estamos. Se ven sus efectos primero en nosotros mismos y también en los demás. Es por eso por lo que le pone ese ejemplo tan extraño del viento para que Nicodemo entienda. Y además le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? ¿No? En el versículo 10 responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿A qué podría referirse? ¿Al Espíritu Santo? ¿Al nuevo nacimiento? ¿O a las dos cosas? Creo que a las dos cosas. Porque fijaos, para alguien como nosotros que no estamos muy acostumbrados a leer la Biblia, que no somos expertos en la Biblia, lo del nacer de nuevo nos puede sonar extraño si no lo hemos leído antes en la Biblia. Si solo leemos en el Antiguo Testamento, nos podemos quedar como Nicodemo, que es eso de nacer de nuevo, ¿no? Pero es que Nicodemo era un experto en el Antiguo Testamento, y ya Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo y os quitaré el corazón de piedra. Está hablando de ese cambio fundamental en el corazón. Nicodemo tenía que haber recordado ese pasaje de Ezequiel, y sin embargo no lo recordó. Podemos decir, bueno, es que lo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no lo tenemos muy claro. ¿Quién se acuerda de algún versículo que hable del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? No hace falta leer todo en el Antiguo Testamento, ¿eh? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis al principio. Hay un salmo en el que David dice, ¿de dónde huiré de tu Espíritu? Luego el Espíritu estaba presente en el Antiguo Testamento. Y Nicodemo tenía que conocerse perfectamente esos versículos. No sería miembro del Sanedrín y maestro en Israel si no se conoce esos versículos. Por lo tanto, lo que Jesús le está contando no es nada nuevo, no debería ser nada nuevo para Nicodemo. Quizá para nosotros, pues que no lo conocemos muchos, igual sí, pero Nicodemo tenía que haber entendido claramente esas dos expresiones. Primero, te es necesario nacer de nuevo, que es una referencia abstracta a ese versículo, y luego te es necesario nacer de agua y de espíritu, que es más concreto. Así que ya tiene dos cosas que hacer Nicodemo para entrar en el reino de los cielos. Sabéis que para entrar en el reino de los cielos, judíos tenían claro que tenían que cumplir la ley. Era lo único que tenían que hacer. Claro, el problema es que cumplir la ley, para empezar, es imposible. Y segundo, es imposible cumplirla siempre desde que naciste hasta que te moriste. Por lo tanto, si interpretamos correctamente ese versículo, o sea, esos versículos que hablan de cómo se salva un judío, ningún judío podía ser salvo. De hecho, es verdad, ningún judío puede ser salvo porque nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la ley desde el principio de su nacimiento hasta el final. El Nuevo Testamento ya lo marca, lo he dicho antes, el que dice que no tiene pecado es mentiroso.
Le hace a Dios mentiroso, además. Por lo tanto, Nicodemo tenía que ser consciente de que tampoco un judío podía ser salvo. Entonces pasa a la siguiente porción, Jesús, para explicarle a Nicodemo el proceso por el que podía entrar en el reino de los cielos, desde el versículo 11. Y como no, empieza con de cierto te digo. O sea, esto es la verdad absoluta. La tienes que entender como absoluta, como verdad absoluta. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Está en plural? ¿Por qué está en plural? ¿Por qué Jesús habla en plural? Porque está haciendo referencia al Padre. Hace unos días, en esta historia narrada por Juan, Jesús ha sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y ahí ha aparecido el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Por lo tanto, hay una certificación de que Jesús forma parte de Dios, del Dios único para los judíos, que es la Trinidad para nosotros, pero que también es un Dios único. 3 personas, pero un solo Dios. Y está presente el Espíritu Santo para dar certificación de que esa Trinidad están unidos en esa labor que está haciendo Jesús en esa tierra. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Fijaos que está apelando a la primera frase de Nicodemo. Nadie puede venir y hacer las cosas que tú haces si no procede del cielo, si no procede de Dios. Por lo tanto, le está diciendo, a ver, Nicodemo, esto es una demostración de que estás equivocado en alguna cosa. De todo lo que quieres conservar, hay algo que tienes que quitar. De toda tu filosofía sobre la religión, hay algo que no cuadra, que no funciona. Porque si tú estás seguro de que yo vengo de Dios y estoy haciendo estos milagros o señales, todo lo que diga está certificado por esos milagros. Todo lo que diga está certificado en mi bautismo por la presencia del Padre, mía y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes que tomar una decisión. Y le añade en el versículo 12, os he dicho cosas terrenales y no creéis. Es decir, Jesús había contado cosas de la vida cotidiana. Los milagros eran milagros terrenales, eran milagros del día a día, de algo que conocían. No podían decir que era algo espiritual. Bueno, es que has hecho un cambio en el mundo espiritual y no. Es que es palpable. El cojo está andando. El ciego ve. Bueno, todavía no lo había visto, pero eso ocurriría después. Pero Nicodemo es consciente de que eso es una certificación de la deidad de Cristo. Y dice en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La expresión del Hijo del Hombre para un judío es equivalente a decir Dios. Esto procede de Daniel, del libro de Daniel, donde en una de sus visiones, Daniel 7:13, emplea esa expresión para referirse a Dios. Entonces, cuando Jesús dice que es el Hijo del Hombre, está afirmando que es Dios en persona, Dios personalizado. Y eso para un judío pues es en general una blasfemia, porque ningún hombre puede decir que es Dios. Pero Nicodemo, como es maestro de Israel y ya sabe que hay algo que él no tiene muy claro, hay algún error en su filosofía, pues le escucha. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto parece una contradicción, ¿no? Porque está en la tierra, pero a la vez está en el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Eso es. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Pues, está en todas partes, por lo tanto es omnipresente. Pero es invisible, no se ve. Bueno, el Espíritu sí no es visible, pero Jesús estaba delante de ellos y es visible. Está reforzando lo que acabo de decir. Ha dicho que Él es el Hijo del Hombre y para demostrarlo está empleando una de las cualidades de Dios que es la omnipresencia. Y eso para nosotros igual pasa desapercibido, pero para Nicodemo, que era un experto en la ley, creo que no le pasó desapercibido esa frase, esa única frase en la que parece que pasa de puntillas por ella, ¿no? Y luego añade otra referencia al Antiguo Testamento
Porque probablemente Nicodemo, que sabía la historia del Antiguo Testamento, pues no había encontrado la relación entre esa historia y Jesús. ¿Sabéis? Lo que está contando ahí en el versículo 14 es referente a un suceso que está en el Números 21:7, en el que el pueblo de Israel, cuando está en el desierto, en la peregrinación hacia la tierra prometida, pues se encuentra en un territorio en el que hay muchas serpientes que les están mordiendo y atacando, y entonces Moisés clama a Dios para pedirle que les libre de esas serpientes, y Dios le dice que haga una serpiente de bronce y la coloque en un asta, la ponga delante del pueblo, y todo aquel que mire a la serpiente pues va a ser sanado de esa mordedura de serpiente, que para nosotros es una cosa extraña, pero si lo vemos en perspectiva desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pues descubrimos que tiene un sentido, y es el que Jesús le explica a él. Porque dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Dios, que está aquí en la tierra, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, Nicodemo todavía no sabía que le iban a crucificar, ¿eh? Así que está hablando del futuro, está haciendo de profeta también Jesús. Está empalmando una historia del Antiguo Testamento que no tenía mucho significado para él, espiritual, en su sentido espiritual, y lo está relacionando con algo que va a ocurrir después, que es la muerte de Jesús. Nicodemo igual en ese momento no lo va a captar, pero cuando muera Jesús, pues va a empezar a componer todas esas cosas que ha ido adquiriendo, todas esas experiencias en torno a Jesús, y al final va a llegar a una conclusión que no sabemos en qué momento la tomó, porque no aparece Nicodemo más que después, cuando defiende a Jesús. Hay un pasaje en el que el Sanedrín decide matar a Jesús, o sea, entregarle a la muerte, y entonces Nicodemo le dice, a ver, nunca se ha entregado a la muerte a alguien sin escucharle antes. O sea, le defiende a Jesús, de alguna manera quiere que se haga justicia con Jesús. Sin embargo, el Sanedrín dice, ¿tú estás de parte de él? ¿Te has hecho nazareno como ellos? O sea que ellos estaban dispuestos a matarle sin escucharle ni nada. Pero Nicodemo interviene y de alguna manera permite que haya un interrogatorio de Jesús que todos conocemos por la Biblia, que es lo que ocurrió. Y luego, una vez más, aparece Nicodemo, cuando ya ha muerto Jesús, compra unos 20 kilos de aloes y de sustancias para embalsamar a Jesús. 20 kilos es una buena cantidad, y sabéis que las especias aromáticas de entonces y las de ahora, pues por lo menos tienen el IVA del 30%, ¿no? Entonces no sé cómo serían, pero no eran baratas. Nicodemo gasta de su riqueza, de su dinero, para embalsamar a Jesús. Esas son las 3 apariciones de Nicodemo en el Nuevo Testamento, y si embalsama a Jesús es porque tenía claro, o más o menos claro, quién era Jesús. Quizás no entendía muy bien, porque claro, embalsamar a alguien que va a resucitar a los 3 días y gastarse 20 kilos de aloes igual es un despilfarro económico, ¿no? Pero bueno, en principio era rico. Y bueno, pues ya se verá lo que pasará, porque Jesús había dicho que iba a resucitar al 3er día, ¿no? Que es como ocurre. Pero Nicodemo, como veis, se ha mantenido fiel a su estructura mental. Yo creo esto, pero no me cuadra. Voy a preguntarle, vamos a ver, Jesús, a ver, igual Nicodemo no tenía muy claro hasta su muerte y resurrección que Jesús era el Dios que había sido prometido, el Mesías prometido. Pero seguramente después de su resurrección no le quedó ninguna duda, porque habrá atado todos los cabos de la vida de Jesús y sus conocimientos del Antiguo Testamento. Bueno, pues esto es un poco la historia de Nicodemo. ¿Y qué nos cuenta a nosotros la historia de Nicodemo? Porque igual vemos que está muy bien, que es muy curiosa, pero no nos cuenta más. Fijamos, hay varias interpretaciones o hay varias aplicaciones de esta historia. La primera es una aplicación evangelística. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con alguien repartiendo folletos, predicando el Evangelio, que está convencido de que el catolicismo es lo más y todo lo que contáis es falso? O el budismo, o el islam, o cualquier otra religión. Es que probablemente cuando te encuentres con alguien fiel a su fe, está convencido, igual que Nicodemo,
de que Él está en la verdad y tú estás equivocado. Entonces, ¿cómo le puedes sacar de esa situación? Pues tienes que usar lo mismo que usó Jesús. Algo que demuestre que hay algo que no cuadra en su fe. Si tú presentas a un convertido que antes de ser cristiano era, no sé, cualquier cosa que os imaginéis, deplorable y rechazable en la sociedad, y después de convertido ya no es. Yo recuerdo ahora a Anchón, ya muerto, ya está con el Señor, el marido de María Luisa, que el día que se convirtió, era fumador, el día que se convirtió, se metió una cajetilla de tabaco en el bolsillo y le dijo a su mujer que ya no iba a fumar más. Y lo hizo, con la cajetilla en el bolsillo, al menos al principio, hasta que se le arrugara y tal, ¿no? Pero eso no cuadra. No es algo que humanamente se pueda hacer. Es imposible tener la cajetilla en el bolsillo y no fumar cuando has fumado durante 30 años. Eso es completamente imposible. Y no es la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad puede funcionar cuando tienes público, pero cuando tú estás ya y te sale el síndrome de abstinencia y tienes cigarros en el bolsillo, lo usas. O sea que ese tipo de cosas es algo que podemos utilizar como argumentos para al menos descuadrar, como yo he hecho con la cuenta de los dedos al principio, para descuadrar a las personas que están empecinadas en que algo es así cuando no lo es. Esa sería una interpretación. Pero fijaos que también Jesús tiene para nosotros una enseñanza profunda, que es la necesidad del cambio en nuestro interior, la necesidad de nacer de nuevo de agua y de espíritu, la necesidad de que nuestro corazón sea convertido en carne y no en piedra, esa necesidad que tenemos como creyentes de que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Eso para los creyentes es fundamental. Y tenemos que ser conscientes de que el mundo en el que estamos no nos va a ayudar en eso. Que el mundo nos va a empujar a, bueno, sí, vete al culto los domingos y canta y luego sigue con tu vida cotidiana, sigue con tu vida normal. No vengas el lunes a orar ni te conectes al WhatsApp de oración, ¿no? Por ejemplo, como decía Leslie antes. Ese tipo de cosas que nos hacen más beneficio a nosotros que a los demás, por los que oramos. Cuando nos reunimos en oración estamos viviendo como creyentes, como comunidad, pero es que además nos estamos dando fuerza unos a otros cuando oramos juntos. Esa sensación de que no estamos solos nos ayuda en nuestra vida cotidiana en la que sí estamos solos frente a gente que no piensa como nosotros. Estamos siendo bombardeados durante toda la semana en nuestra vida cotidiana con la religión es una falsedad, es una engañifla, los telepredicadores, este que decía que era cristiano, mira lo que hace. Toda esa serie de cosas las estamos viviendo cotidianamente y nos estamos enfriando un poco si nos dejamos llegar por esa influencia. Así que orar los lunes, reunirse los jueves, nos da fuerzas para seguir día a día, no solo nosotros, sino lo que es más importante, a los demás, a los que van con nosotros, a los que vienen con nosotros a la reunión de oración o están participando en ese WhatsApp de oración. Porque nos necesitamos unos a otros. No podemos ser cristianos solitarios, no somos perfectos ninguno y hacer esa lucha solos es imposible. Necesitamos la ayuda de los demás. Y eso va a redundar en que el Espíritu Santo esté más vivo dentro de nosotros. Bueno, el Espíritu Santo siempre está vivo, pero nosotros le vamos acallando, vamos apagando su voz y cada vez le escuchamos menos. Así que cuando estamos con los demás y oramos, estamos dando fuerzas al Espíritu Santo para también en su día a día con nosotros, con esa paciencia inmensa que tiene con nosotros, darnos fuerzas en nuestra vida espiritual. Y también es importante por otra razón, porque cuanto más conozcamos del Evangelio, cuanto más claro tengamos cómo explicar el Evangelio a alguien como Nicodemo o como otra persona, pero las personas en general no son tan distintas unas de otras. Entonces, cuando conoces la técnica para llegar al corazón de alguien de este tipo, pues lo puedes utilizar con otro que sea de otro tipo, pero muy similar a él. Cuando tú encuentras el truco, vamos a decir truco, que el Espíritu Santo es el que te lo va a chivar, de cómo llegar a hablarles del Evangelio a alguien, pues vas a aprender a hacerlo también con otro.
y a medida que vayas cogiendo experiencia, porque esto es peor que cantar, esto de evangelizar es mucho peor que cantar, porque de 10 folletos que das, quizás uno lo coge y se lo mete al bolso, una mujer se lo coge y se lo mete al bolso, pero es que el rechazo es completo, siempre. La primera pregunta, ¿y esto qué es? ¿Y esto de quién es? ¿Y vosotros quién sois? ¿No? Y claro, con ese tono es difícil. No, es que Jesús te ama y... Muy difícil, es muy difícil. Pero es necesario practicar, es necesario coger experiencia, porque al final todas las personas somos iguales, todos tenemos la misma necesidad. Utilizamos corazas para protegernos, en realidad creemos que nos protegemos, pero es que en realidad no nos estamos protegiendo, porque el enemigo le tenemos dentro, al otro lado de la coraza. El demonio está con nosotros antes de conocer a Jesús y va a hacer todo lo posible, van a hacer todas las corazas posibles para evitar que alguien te llegue a convencerlo, aunque sea mínimamente, de que estás equivocado. Así que estas son las 3 aplicaciones para nosotros en este día de la historia de Nicodemo. Que el Señor nos ayude a no ser Nicodemos, a no buscarle los 5 pies al gato, ¿no? De esto me has dicho que tengo que nacer, ¿cómo? ¿No? Ese tipo de cosas. En la Biblia, en el lenguaje cotidiano, hay muchas ilustraciones. Hay muchas cosas que no se pueden tomar al pie de la letra. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿quién se la ha cortado? ¿Conoces a alguien que se haya cortado porque ha pecado con la mano? No. Eso es una ilustración, es una forma exagerada de poner énfasis en algo que es muy importante. Todos hemos sido pecadores, ¿no? Todos seguimos siendo pecadores, sí. No, yo digo que todos hemos sido pecadores. Hemos sido pecadores y lo seguiremos siendo, porque el que diga que no es pecador está haciendo a Dios mentiroso y eso es muy grave. Pero eso también se puede rectificar. Sí. La diferencia entre un pecador cristiano y un pecador no cristiano es que el pecador cristiano reconoce que ha pecado. Tarde o temprano. A veces demasiado tarde, pero reconoce y vuelve otra vez a lo que sabe que es importante para él. Bueno, pues vamos a terminar en oración y espero que podáis aplicar estas 3 ideas que os he transmitido en esta predicación de hoy. Señor, queremos darte gracias por la vida de Nicodemo. Sabemos que de alguna manera también somos Nicodemos, también tratamos de compaginar a ciertas cosas que nos agradan, que nos gustan, y también todo lo que aprendemos en la Biblia y en nuestra vida cotidiana con los demás creyentes, pero también sabemos que la verdad solo es una, y si hay contradicción entre nuestra verdad y tu palabra, quien está equivocado somos nosotros. Así que ayúdanos a reconocerlo, porque solo de esa manera podremos seguir adelante en nuestra vida cristiana, podemos ser cristianos fructíferos, capaces de transmitir a la sociedad en la que estamos el mensaje de salvación de Jesús. Ayúdanos en ese empeño por todos los medios, incluido el del testimonio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahí estamos.